Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes ya de la última hora mirando a la situación en Ucrania, pendientes hoy de la OTAN con declaraciones por parte de Mark Rutte, pendientes también del plan de paz de Donald Trump. Empezamos a conocer más detalles, empezamos a conocer también por dónde va la respuesta por parte de Rusia. Los ojos de todo el mundo están puestos ahora mismo en Francia. Se está debatiendo la moción de confianza contra el primer ministro Michel Barnier. Marine Le Pen, la líder del partido Agrupación Nacional, ya ha advertido hace apenas unos minutos de que va a votar en contra. Macron, por cierto, aterrizando en estos momentos en París ante la votación que va a tener lugar a eso de las 7 de la tarde. Enseguida comenzamos programación especial mirando a lo que sucede en Francia, pero antes empezamos hablando de últimas horas, empezamos hablando del presidente ruso Vladimir Putin, hablando en el foro VTV. Rusia está ha hablado sobre las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los bienes de los países BRICS. Indicó que Trump había estado fuera del poder durante 4 años, un tiempo durante el cual la posición del dólar se ha visto socavada. Putin responde de esta forma a las amenazas de Trump a los BRICS. Lo escuchamos. The President-elect Trump threatened that those who will not use dollar will introduce duties or sanctions. As I understand, he didn't say it like that. I understand that when we speak about the US, it provokes some certain reaction. Well, as far as according to what I've seen, well, I don't have much time to see, to watch. But I said that if someone wants to restrict the use of dollar. Decía aún así el propio Putin que el recién elegido presidente de Estados Unidos no ha estado en la misma Casa Blanca durante los últimos 4 años y en este tiempo se han producido ciertos cambios en la economía, en el mundo y sobre todo en la economía de Estados Unidos. Dice que sus sucesores y sus oponentes políticos han hecho mucho para socavar los fundamentos fundamentales del dólar como moneda de reserva mundial. Añadía que hoy el dólar se utiliza como un instrumento de lucha política y tal vez incluso armada para dañar a otros países. Al mismo tiempo dice que la importancia de la moneda estadounidense en la economía global está disminuyendo, teniendo en cuenta que la participación de Estados Unidos en la economía mundial también está cayendo y por tanto la influencia del dólar en los procesos económicos globales también está cayendo naturalmente. Dice que se producen procesos asociados con el uso de otras herramientas. Enfatizaba en que el uso de nuevas tecnologías y herramientas que nadie puede prohibir también están haciendo daño al dólar. También miramos una de las noticias del día. La tripulación de un barco ruso en el mar Báltico habría disparado munición de señal contra un helicóptero militar alemán este miércoles, en lo que informaba la agencia de noticias dpa. El helicóptero militar alemán, que se encontraba en misión de reconocimiento, fue atacado con munición de señal. Es una maniobra que suele asociarse a situaciones de emergencia o a un acto de hostilidad. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, se refirió brevemente al incidente en el marco de la reunión de la OTAN en Bruselas, pero no ofreció más detalles. En noviembre, un cable submarino de comunicaciones de datos que une Alemania y Finlandia resultó dañado en el mar Báltico. Seguimos mirando a Rusia. Ha solicitado una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el próximo 20 de diciembre para tratar el tema del suministro de armas a las autoridades de Kiev. Es lo que se va a discutir, según apunta el representante permanente de Rusia ante la Organización Mundial, Vasily Nevencia. Decía literalmente: nos vemos obligados a escuchar en esta sala las falsedades que nos han puesto los dientes de punta en los últimos años, refutadas repetidamente sobre los niños ucranianos secuestrados por Rusia. Dice que es obvio que Estados Unidos y sus satélites decidieron tomar esto y sacaron la historia para desviar el énfasis de las medidas intensificadas que han tomado recientemente, diseñadas para agravar y expandir la geografía del conflicto ucraniano y amenazar con un choque directo entre potencias nucleares, lo que apuntaba en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania. Dice que se refiere al permiso para usar misiles ATACMS de largo alcance y está usado para ataques profundos en el territorio ruso, que cambian fundamentalmente la esencia de este conflicto. Dice que, sin embargo, esto tendrá que discutirse en la reunión separada que han solicitado el próximo 20 de diciembre. Miramos también al canciller alemán Olaf Scholz, abogado este miércoles por elaborar con Ucrania conceptos para lograr la paz en el país con el conflicto con Rusia. Dice que al tiempo apunta que es incompatible con la estrategia de cabeza fría y que no puede suministrar misiles de largo alcance Taurus a Kiev o entrenar a soldados ucranianos en su manejo por si cambiara
el Ejecutivo germano tras las elecciones. Decía Scholz que para él ahora mismo, antes de este invierno que trae peligros tan grandes para Ucrania, es crucial que hablen de cuáles son los planes ucranianos y eso debe hacerse con gran detalle y con gran intensidad. Es lo que señalaba en la sesión de control el canciller en la Cámara Baja del Parlamento o Bundestag. Scholz ha recalcado que durante su visita esta semana a Kiev conversó durante 2 horas y media con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, con quien coincide en el principio de que las decisiones sobre el futuro de Ucrania no deben tomarse por encima de las cabezas de los ucranianos. Dice que las conversaciones telefónicas y los acuerdos de terceros no deben conducir a una decisión sobre cómo proceder allí, sino que la propia Ucrania debe poder considerarlo en el diálogo con sus mejores amigos y aliados. Precisamente el canciller alemán ha declarado este miércoles que el envío de tropas alemanas a Ucrania no es un tema que pueda discutirse. Decía Scholz, no se trata de enviar soldados alemanes a Ucrania y así seguirá siendo, lo que afirmaba en una sesión del Parlamento alemán. Olaf Scholz, el canciller alemán, descarta enviar tropas a Ucrania. Lo escuchamos. Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, gestern hat die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ins Spiel gebracht, deutsche Soldatinnen und Soldaten im Rahmen einer Friedensmission in die Ukraine zu entsenden. Bislang haben Sie immer betont, im Gleichschritt mit unseren internationalen Partnern zu agieren, und jetzt wird im Alleingang vorgeprescht. Daher meine Frage: Wie kommt denn die Bundesregierung eigentlich zu dieser Position und zu der Aussage? Ist sie mit unseren internationalen Partnern abgestimmt? Und warum haben Sie dann selbst, als Sie in der Ukraine waren, dazu keine Aussagen getroffen? Die Bundesaußenministerin hat eine entsprechende Aussage gar nicht getätigt, sondern sie ist gefragt worden, was eigentlich dann sein würde in einer späteren Friedensphase. Und eigentlich hat sie nur versucht, weder Ja noch Nein zu sagen, wenn ich das mal sagen darf, weil das auch ganz unangemessen ist, jetzt darüber zu spekulieren, was später mal bei einem verhandelten Waffenstillstand und einer friedlichen Situation existiert. Ich nutze aber die Gelegenheit und durchaus im Einvernehmen mit der Bundesaußenministerin zu sagen, ich halte es für ausgeschlossen, dass wir in der gegenwärtigen Situation Truppen oder deutsche Soldaten in die Ukraine schicken. Das habe ich immer klargestellt und dabei bleibt's. Decía Scholz que para él las tropas terrestres no son una opción en esta situación de guerra. Cuando se le preguntó si el personal militar alemán formará parte de una misión de mantenimiento de la paz en Ucrania en el futuro, Scholz señaló que no es apropiado especular sobre lo que sucederá después de que termine el conflicto en Ucrania. También miramos a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova. Ha declarado este miércoles que es demasiado pronto para discutir el supuesto plan del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y su asesor para el conflicto en Ucrania, Keith Kellogg, para resolver esta crisis, ya que es un documento no oficial. En una conferencia de prensa, Zaharova reafirmó la disposición de Moscú a escuchar diferentes propuestas para la paz entre Rusia y Ucrania. Escuchamos a Zaharova si responde al plan de Trump. The so-called Keith Kellogg's plan that was made available on the 2nd of December cannot be considered an official document. Probably we are talking about certain statements made by him and his staff, some food for thought that they expressed, but it is also about by ideas that he presented back in April this year. Russian President Vladimir Putin on various occasions has spoken about it, and in principle we are willing to consider any proposals aimed at settling the conflict by eliminating its root causes, taking into account realities on the ground, as long as these proposals are constructive. I'm not sure that we should right now, at an official level, consider those ideas that are not official. Además, también ha subrayado que en tal caso Rusia seguirá insistiendo en el respeto de sus intereses y de los motivos por los que se inició esta campaña. Los comentarios de Zaharova se produjeron después de que Reuters informara que el plan de Trump y Kellogg para la solución del conflicto incluye ciertas concesiones territoriales por parte de Kiev y la cancelación de la solicitud de Ucrania de ser miembro de la OTAN. Seguimos hablando, en este caso, de Zaharova, de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Y es que hay precisamente indignación en Rusia. Malta le ha anulado el visado a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en vísperas de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Es lo que informa la Cancillería
este miércoles. Se trata de un caso sin precedentes, en lo que subraya el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, añadiendo que la presidencia maltesa explicó que había tomado la decisión debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Dice que la actual crisis institucional en la OSCE es el resultado de las acciones destructivas de una serie de países occidentales que utilizan esta plataforma para sus propios intereses y hacen caso omiso de los principios fundamentales de la labor de la organización. Es lo que denuncia la Cancillería rusa. También miramos a Rutte, el secretario general de la OTAN, alerta sobre la tecnología nuclear y de misiles rusa. Dice que está fluyendo hacia Corea del Norte. Escuchamos las declaraciones de Rutte. The increasing alignment of Russia, China, North Korea and Iran highlights the global nature of the threats we face, including the escalating dangers of the ongoing war in Ukraine. In return for troops and weapons, Russia is providing North Korea with support for its missile and nuclear programs. These developments could destabilize the Korean Peninsula and even threaten the United States. So Russia's illegal war in Ukraine threatens. El propio Rutte también ha dicho que Rusia está avanzando a lo largo de toda la línea del frente en Ucrania. Es lo que afirmaba en una conferencia de prensa tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Bruselas. A pesar de los avances, dice Rutte que van a hacer todo lo posible para ayudar a Ucrania y asegurarse de que pueda contraatacar. Escuchamos. Discussed at the NATO-Ukraine Council, and maybe there were any decisions on this issue. Thank you. No, this was absolutely discussed. As you know, we try to do everything we can to help Ukraine in making sure they can fight back what the Russians are doing with their full onslaught on Ukraine unprovoked, and at the same time we have to make sure that whatever air defense we can give them is being supplied to Ukraine. This is happening over the last 2.5 years. All the first 1,000 days of this awful full onslaught of Russia, we have been able to provide many air defense systems into Ukraine. And now there is a specific need on the energy infrastructure, because what Russia is trying to do is to weaponize winter again in this fight against Ukraine. So this was discussed last night. As you know, in the world we do not have a sort of overflow of supply of air defense systems, so that means that you always have to make sure that you prioritize. But there was a clear agreement on the table last night that to help Ukraine, particularly with its infrastructure, has to be a priority. And I'm confident that allies will follow up in the coming days and weeks in making sure that whatever they can supply to Ukraine. Decía Rutte que Rusia avanza a lo largo de toda la línea del frente. Añade que el frente se está moviendo obstinadamente hacia Occidente. Repitió su llamamiento a los países de la alianza para que aumenten el suministro de armas a Kiev. Precisamente mirando la OTAN les contamos que quiere crear una flota de drones marítimos para proteger sus infraestructuras en los mares Báltico y Mediterráneo, es lo que revelaba el comandante supremo del mando aliado de transformación del bloque militar Pierre Bandier en una entrevista con Defense News. Este impulso surge a raíz de los daños sufridos en los cables submarinos en las aguas europeas, lo que ha llevado a los líderes de la OTAN a considerar medidas que permitan un monitoreo constante de las actividades en la superficie y eventualmente bajo el agua. Bandier hizo una analogía con las cámaras de vigilancia instaladas en farolas en áreas urbanas problemáticas, enfatizando la necesidad de una solución similar para el entorno marino. El nuevo proyecto ha recibido un fuerte respaldo del Comando Central de todas las fuerzas marítimas de la OTAN. Aunque aún quedan detalles por definir, las autoridades consideran que pueden equipar la nueva flota con plataformas ya probadas, basándose en las experiencias de la división Task Force 59 de la Marina de Estados Unidos, que ha estado operando en el Golfo Pérsico desde 2021 y que se dedica a integrar sistemas no tripulados con inteligencia artificial. Miramos también a las palabras por parte de Estados Unidos. Su secretario de Estado, Antony Blinken, dice que Ucrania necesita incorporar a gente más joven de entre 18 y 25 años a su guerra contra Rusia. Es lo que apunta este miércoles el secretario de Estado estadounidense. Dice que tener gente en el campo de batalla, además de municiones y armas, fue clave para el éxito. Un Blinken que además dice que quiere dejar a Ucrania en la mejor posición antes de que llegue Donald Trump. Escuchamos a Blinken. If Ukraine determines that it needs to continue the fight, we want to make sure it has what it needs to continue that fight. The money, the munitions, the mobilized forces. If it chooses to engage in a negotiation, and that assumes, of course, that Putin and Russia have any intent of doing that, then, again, we want to make sure it's from a position of strength.
And from my perspective, I think what I'm trying to do, not just with Ukraine, but across the board, is to give the incoming administration the strongest hand to play in all. Decía Blinken que son decisiones muy difíciles, es lo que apuntaba a la agencia Reuters en una entrevista en Bruselas, pero eso sí, lo matiza. Dice, por ejemplo, creemos que es necesario que la gente más joven se incorpore a la lucha. En este momento, los jóvenes de entre 18 y 25 años no están en la lucha. También miramos, en este caso, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dicho este miércoles que los Estados miembros implementarán un conjunto de medidas para contrarrestar las amenazas híbridas de Rusia. En declaraciones realizadas después de la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza, Rutte ha dicho que van a aumentar el intercambio de inteligencia, programará más ejercicios, impulsará la ciberdefensa y la protección de la infraestructura crítica e implementará acciones más duras contra la flota paralela de barcos exportadores de petróleo de Rusia. Rutte advierte sobre un incremento hostil. Dice que hay una postura cada vez más agresiva por parte de Rusia. Lo escuchamos. Ministers discuss Russia's increasingly aggressive posture, as well as its escalating campaign of hostile actions in NATO countries. We have seen a steep increase of these attacks, and we must hold the perpetrators to account. Both Russia and China have tried to destabilize our countries and divide our societies with acts of sabotage, cyber attacks and energy blackmail. So today ministers agreed a set of proactive measures to counter Russia's hostile and cyber activities. These include enhanced intelligence exchange, more exercises, better protection of critical infrastructure, improved cyber defense and tougher action against Russia's shadow fleet of oil exporting ships. Rutte insistió en que Rusia está brindando apoyo a Irán y Corea del Norte para sus programas nucleares y de misiles, aunque se negó a revelar detalles de inteligencia. Agregó que los Estados miembros de la OTAN deben en el futuro gastar más en defensa, afirmando que el objetivo actual del 2% del Producto Interno Bruto simplemente no es suficiente. Pendientes precisamente de más palabras por parte de la OTAN, mirando también a la tensión en Francia. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida les contamos todo en Negocios Televisión. Milito y Cecilia Peña lo están petando en redes sociales. Contadnos qué es Viking Speed y Nice Green. Tú eres súper fan nuestro, bien lo sabes. Mira, ya tenemos distribuidor en Japón, Noruega, Suecia. Yo alucino cuando veo mi producto en japonés o noruego o búlgaro. Pero es que eso es poco. Además, mira además. Próximamente en Colombia. ¿Colombia? Sí, nos vamos a América. A hacer las Américas. Pero cuéntanos, Ceci, ¿qué es Viking Speed? Javi, tú que eres fan, sabes perfectamente que en Internet está toda la información para todo el público. Pues efectivamente, soy súper fan de Viking Speed y Nice Green. A mí me soluciona la vida porque me vale para todo. Bueno, para todo no vale. ¿Para qué no vale, Milito? Oye, mira, por ejemplo, para peinarse. Mira qué pelo trae. ¿Buscas la plataforma más confiable para tus criptomonedas? Binker es el exchange número 1 en copy trading a nivel mundial. Más de 45 millones de usuarios confían actualmente en nosotros. Más de 800 criptomonedas y 190.000 traders élite, es decir, traders profesionales. Un fondo de protección de más de 400 millones de dólares. Un volumen diario de 10.000 millones de dólares. Un ratio de reserva de 1.5 para que tus activos estén totalmente protegidos. Genera más rendimiento con tus criptomonedas. Regístrate hoy. Binker, seguridad, confianza y éxito. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a movimientos en torno a la OTAN y hablamos ahora de España. La fragata de la Armada Española Cristóbal Colón, integrada en una agrupación naval permanente de la OTAN, ha monitorizado las actividades de varios buques de la Federación Rusa en la zona de patrulla asignada al oeste de Chipre, en el Mediterráneo Oriental. En concreto, el buque español se ha encargado de hacer el seguimiento de una agrupación naval rusa compuesta por 3 fragatas y un submarino que se encontraban en la zona para efectuar ejercicios navales con otras unidades de superficie, es lo que informa el Estado Mayor de la Defensa. La fragata española también detectó la presencia de varias aeronaves de combate, helicópteros y aviones de patrulla que efectuaron actividades de adiestramiento conjunto con los barcos de la Marina rusa, entre ellas el lanzamiento de varios misiles hipersónicos superficie-superficie. También miramos de nuevo al propio secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, lanzaba un mensaje para Putin. Dice que si ataca a un país de la OTAN responderá a todos, dice, o saca músculo con el artículo 5 de la OTAN. Escuchamos las palabras de Blinken. Together after 2 world wars.
as part of a series of institutions that were built to try to ensure that we never had another global conflagration. And what's so unique about NATO is the compact that each of its members make, that an attack on one is an attack on all. What's so powerful about that is it tells any would-be aggressor, if you go after one of us, you're going to have to deal with all of us. That is the most powerful deterrent to war breaking out in the first place. That is the most powerful deterrent against aggression. It's not a surprise that Russia has not attacked. Mientras tanto, Ucrania ha comenzado la producción en serie de su primer híbrido de dron y misil denominado Palianitsia, que ha sido desarrollado en el marco del programa de misiles de larga distancia puesto en marcha por Kiev tras el inicio del conflicto y combina las características de ambos tipos de armamento. Dicen que una nueva empresa emergente ha ejecutado el proyecto de misil Palianitsia, que ha entrado ya en la fase de producción en serie gracias al apoyo del Ministerio de Defensa, es lo que afirma el titular de este departamento del gobierno ucraniano, Rustem Umerov, en un artículo publicado este miércoles en el medio digital ucraniano lb.ua. Este misil dron fue presentado oficialmente el pasado 24 de agosto, el día de la independencia de Ucrania, por el presidente Volodymyr Zelensky, que destacó que es un tipo de armamento difícil de interceptar para las defensas enemigas y que ya había sido usado con éxito contra objetivos militares enemigos. Dice que el uso de misiles extranjeros requiere a menudo de la coordinación con los socios, lo que escribía el ministro Umerov en su artículo de este miércoles. Pendientes también del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que había elegido a Peter Navarro como asesor principal de comercio e industria. Dice que durante su primer mandato pocos fueron más efectivos o tenaces que Peter a la hora de hacer cumplir sus dos reglas sagradas: comprar productos estadounidenses y contratar estadounidenses. Es lo que decía el propio Donald Trump en una publicación en Truth Social en la que anunciaba esta nominación. El propio Navarro ha sido conocido por su firme defensa de las políticas de Trump de compre productos estadounidenses, contrate estadounidenses. Desempeñó un papel fundamental en la negociación de los acuerdos comerciales como el TLCAN y el Corus durante el primer mandato de Donald Trump. El propio presidente electo de Estados Unidos ha elogiado la eficacia y la tenacidad a la hora de impulsar repetidamente y rápidamente medidas arancelarias comerciales, a pesar de lo que describe como un trato duro por parte del Estado profundo. Seguimos mirando últimas horas. En este caso hablamos de Ucrania, que no ve otra opción para garantizar su seguridad que su ingreso como miembro de pleno derecho en la OTAN, pero asume que no será aceptada mientras dure la guerra. Es lo que declara este miércoles el ministro ucraniano de Exteriores, Andrei Sybiha, ha preguntado en una rueda de prensa en Bruselas por la opción de que los acuerdos bilaterales en materia de seguridad firmados por Kiev con más de una veintena de países sean una alternativa a la pertenencia a la OTAN. Sybiha afirmó que estos compromisos refuerzan el camino de Ucrania hacia la alianza. El jefe de la diplomacia ucraniana reafirmó que Ucrania ve su entrada en la OTAN como única garantía de seguridad. Es lo que está informando la agencia pública de noticias ucraniana Ukrinfor. En la misma rueda de prensa, cuando le preguntaron sobre la entrada en la OTAN, reconoció que Ucrania no será aceptada mientras dure la guerra. Decía, somos un país en guerra contra el que Rusia lleva a cabo una agresión y es realmente difícil hablar de la opción de que un país en cuyo territorio se desarrollan operaciones militares sea miembro de la OTAN. Dijo además que esto llevaría a estar a los países de la OTAN implicados directamente en la guerra, pero precisó que Ucrania no busca esto. Precisamente la OTAN, el ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, se ha pronunciado durante este martes contra la adhesión de Ucrania a la alianza. Es lo que informan los medios locales. Dice literalmente, creo que la membresía en la OTAN traerá tensiones nuevamente. Es lo que afirmaba en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del bloque militar en Bruselas. Según el alto funcionario, si el país eslavo se convierte en miembro de la alianza, existe la opción de que inmediatamente surjan más conflictos. Antes de la reunión, Kiev rechazó cualquier garantía de seguridad que no sea formar parte de la OTAN. El ministro de Asuntos Exteriores en Kiev dijo en un comunicado que no aceptará ninguna alternativa, sustituto ni similares para la membresía plena de Ucrania en la OTAN. Pendientes de la OTAN, pendientes también de Ucrania, hablamos en este caso de Serbia. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, ha realizado unas declaraciones en respuesta a la decisión de Estados Unidos de permitir ataques con misiles OTAMS en territorio ruso. Vučić afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, habla en serio sobre las amenazas de un ataque nuclear. Aseguró que Putin no dudaría en usar armas nucleares si la seguridad y el poder militar de su país estuvieran amenazados y si no tuviera otra opción. Decía, había 10 pasos para llegar al desastre total, acabamos de cruzar
el noveno, es lo que informaba el medio Actualme.cz. Dice que quien crea que Putin está fingiendo cuando advierte de que podría usar armas nucleares es que no ha visto a Putin en su vida, es lo que aseguraba en una rueda de prensa en Belgrado. Añadió que en Occidente dicen que Putin va de farol, pero que él, que le conoce como pocos, está seguro de que si llega a estar en peligro la seguridad de Moscú y de sus fuerzas, si no ve otra salida, no dudará ni un momento. También miramos a Estados Unidos, que ha lanzado este miércoles su primera unidad de la Fuerza Espacial en Japón para mejorar la defensa y la disuasión de la alianza ante las amenazas de Rusia, China y Corea del Norte. Las fuerzas espaciales de Estados Unidos en Japón se activaron durante una ceremonia celebrada en la base aérea de Yokota, situada al oeste de Tokio, en la capital de Japón. Se trata de un componente de campo de las fuerzas espaciales de Estados Unidos en el Indo-Pacífico y está subordinada a las fuerzas de Estados Unidos en Japón. La nueva unidad militar de Estados Unidos, con base en Japón, reforzará las capacidades de vigilancia espacial y de alerta de misiles del país anfitrión. Es lo que informa la agencia de noticias japonesa Kyodo News. Garantizará una coordinación fluida con el Grupo de Operaciones Espaciales de la Fuerza Aérea Japonesa. También miramos a Corea del Sur, donde el ministro de Defensa Nacional, Kim Jong-un, ha presentado este miércoles su renuncia en medio de la agitación política que estalló en el país después de que el presidente Yoon Suk-yeol declarara lo que resultó ser una ley marcial de corta duración. En un mensaje de texto enviado a los medios, Kim se disculpó por los hechos y asumió la responsabilidad de su participación en ellos tras los informes de que sugirió directamente la introducción de la ley marcial. Previamente, 6 partidos parlamentarios de la oposición surcoreana presentaron una moción a la Asamblea Nacional para destituir a Yoon. Mientras tanto, varios de los principales asesores de Yoon habrían dimitido debido a esta polémica. Mientras tanto, Corea del Sur intenta recuperarse del caos provocado por el discurso del presidente en el que declaró la ley marcial. Yoon afirmaba que los partidos de oposición habían tomado como rehén el proceso parlamentario. No mencionó ninguna amenaza específica de Corea del Norte y se centró en sus oponentes políticos internos. El ejército bloqueaba la entrada al Parlamento y miles de ciudadanos se manifestaban. Esta mañana se suceden exigencias de dimisión, incluido su propio partido. Se trata de poner freno en las caídas del mercado financiero y su moneda, el won, que está en mínimos de 2 años. Los legisladores surcoreanos han pedido el impeachment del presidente Yoon Suk-yeol después de que éste declarara la ley marcial para luego revertirla unas horas después, desencadenando la mayor crisis política en décadas en la cuarta economía más grande de Asia. La sorpresiva declaración del martes por la noche provocaba un enfrentamiento con el Parlamento, que rechazó su intento de prohibir la actividad política y censurar a los medios, mientras tropas armadas irrumpían en el edificio de la Asamblea Nacional de Seúl. Una coalición de legisladores de partidos de oposición dijo que planeaban proponer un proyecto de ley para destituir a Yoon este miércoles, que debe votarse dentro de 72 horas. Precisamente el presidente de Corea del Sur ha dado marcha atrás en su amenaza de imponer la ley marcial horas después de desencadenar una crisis política en el país del este asiático. Yoon, ex fiscal jefe de línea dura, advertía que levantaría la ley marcial de emergencia que había anunciado el martes por la noche para eliminar las fuerzas antiestatales lo más rápido posible y normalizar el país. El decreto del presidente fue rechazado por unanimidad por los miembros de la Asamblea Nacional de Corea del Sur. Yoon dijo que las tropas desplegadas para hacer cumplir la ley marcial habían sido retiradas y que el estado de gobierno militar sería levantado formalmente por su gabinete tan pronto como lleguen los miembros. Escuchamos el momento, la retirada de la ley marcial. 국회의 의결에 따라 대통령은 즉시 비상계엄을 해제해야 합니다. 이제 비상계엄 선포는 무효입니다. 국민 여러분께서는 안심하시기 바랍니다. 국회는 국민과 함께 민주주의를 지키겠습니다. 국회 경내에 들어와 있는 군경은 당장 국회 바깥. 국회의 계엄 해제 요구가 있어 계엄 사무에 투입된 군을 철수시켰습니다. 바로 국무회의를 통해 국회의 요구를 수용하여 계엄을 해제할 것입니다. 그렇지만 거듭되는 탄핵과 입법농단, 예산농단으로 국가의 기능을 마비시키는 무도한 행위는 즉각 중지해 줄 것을 국회에 요청합니다. Pendientes de Corea del Sur también hablaba en las últimas horas el secretario general de la OTAN. Dice que vigilan de cerca a su mayor aliado en Asia. Escuchamos las palabras de Mark Rutte.
We know is what you know and what we see on television. We are really following the events in the Republic of Korea and South Korea step by step, and we are very much interested in how this will evolve further. I don't want to comment now because the Koreans are themselves at this moment trying to stabilize the situation. And if necessary, you will hear more from me, but you can be assured that for us that relationship with South Korea is key. Our relationship is ironclad, together with Japan, Australia, New Zealand. That will not change. También miramos a la reacción de Rusia. El vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, ha pedido este miércoles la dimisión del presidente francés, Emmanuel Macron, y del presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, citando la turbulencia política que se desarrolla actualmente en ambas naciones. En la publicación de Telegram, Medvedev calificaba al presidente surcoreano de traidor respaldado por Estados Unidos, al tiempo que tachó a Macron de debilucho, incapaz de gestionar la crisis gubernamental de su país. Ambos, afirmó, deben irse. Extendía sus críticas a la presidenta georgiana Salomé Zurabishvili y al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, subrayando que Washington también los apoya. Dice que el líder caducado ucraniano solo tiene dos opciones al dejar el cargo: la vergonzosa emigración política o la ejecución pública. También reaccionaba el gobierno de Estados Unidos. Ha mostrado su preocupación por los recientes acontecimientos en Corea del Sur tras la declaración de ley marcial del país. Afirmó que Seúl no notificó previamente a Washington sobre esta medida. Escuchamos al portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel. The ROK with grave concern. We are seeking to engage with our Republic of Korea counterparts at every level, both here in the United States and in Seoul. The Secretary has been briefed, and we're keeping him appraised of the developments, as well as monitoring closely what's happening on the ground. Let me also just mention that our alliance with the Republic of Korea is ironclad, and we're fully committed to that. And ultimately here, our hope is, and every hope and expectation is, that any political disputes will be resolved peacefully and in accordance with the rule of law. That an ally as close to South Korea was going to declare martial law ahead of time. I think what I can say is that we were not notified of President Yoon's announcement in advance On Monday, and that Israel had subsequently attacked more than 20 targets across Lebanon in retaliation. All right. Thanks, everybody. Thanks, everybody. Precisamente Estados Unidos, el principal aliado de Corea del Sur, ha pospuesto indefinidamente las reuniones del Grupo Consultivo Nuclear y los ejercicios militares de mesa relacionados, en lo que apuntaba un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato. También se han planteado dudas sobre una posible visita la próxima semana del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Los medios japoneses informaron que tenía previsto reunirse con sus homólogos surcoreano y japonés como parte de los esfuerzos trilaterales promovidos por Yoon. Miramos también a la tensión en Francia. El líder de Rally Nacional francés, Jordan Bardella, ha advertido este miércoles que la propuesta de presupuesto para 2025 podría empujar al país a una gran recesión y debilitar el poder adquisitivo de la mayoría de los ciudadanos de Francia. Decía, por lo tanto, asumo mi responsabilidad y las promesas que hicimos a nuestros electores, es decir, protegerlos. Al expresar esta desconfianza en el gobierno, nos estamos protegiendo. Es lo que decía Bardella a los periodistas antes del voto de confianza de la oposición al gobierno del primer ministro Michel Barnier, previsto para los próximos minutos. Los partidos de la oposición se preparan para votar la moción de censura contra el gobierno de Barnier tras una serie de disputas sobre el presupuesto del año próximo. Si Barnier es destituido, sería la primera vez en más de 6 décadas que un gobierno francés es destituido mediante una votación de este tipo. Precisamente en Francia, Barnier ha llamado a la responsabilidad para que no le muevan de su cargo. Hablaba y defendía su labor en pro de la estabilidad y señalando que la situación económica y de los mercados ya es grave. Pese a esa solicitud, no cambia nada la escena. A partir de eso de las 7 de la tarde se va a votar la moción de censura y el partido de Marine Le Pen ha decidido apoyar el derribo del gobierno. Pedía responsabilidad. Michel Barnier, lo escuchamos. Sur le plan financier, je suis aussi très vigilant sur les marchés financiers que je connais assez bien, très difficile sur le plan économique et social, je viens de vous le dire. Il y a une chose dont je suis sûr, M. Sassaigne, je suis sûr, et retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que la censure dont il est question demain, et nous retrouverons, rendra tout plus difficile et plus grave.
la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, ha afirmado este miércoles que el actual resurgimiento de los rebeldes en la guerra en Siria tiene huellas ucranianas y que en el conflicto están implicados muchos militantes extranjeros. Comentó la crisis política en Corea del Sur y dijo que Rusia la observa con preocupación. Escuchamos las declaraciones de Zaharova. To a terrorist state. At the very least, it is something we can say about the regime at the helm there. The Ukrainian Nazis, with a blatant complicity of the West, are not ceasing their terrorist activities against their own residents and against Russia. On the 26th of November in Novaya Kakhovka, Kherson region, 5 civilians were killed and 21 wounded as a result of terrorist shelling of the bus. A massive drone attack was repelled on the 27th of November in Krasnodar region. In Slavyansk and Kuban, a woman was injured by the wreckage of a destroyed drone on 27th November. Over the waters of the Black Sea and the territory of Crimea, 25 Ukrainian UAVs were intercepted. The Ukrainian terrorists fired 345 munitions and 154 UAVs at populated areas in the Belgrade region as a result of drone attacks. Mirando a Francia, a escasos minutos de que se vote esta moción de confianza, decía Marine Le Pen que van a apoyarla, decía que van a derrocar a este gobierno. Escuchamos una Marine Le Pen que habla de un gobierno efímero por parte de Michel Barnier. Escuchamos este momento. Un moment parlementaire inédit depuis 1962 qui va sceller, selon toute vraisemblance, la fin d'un gouvernement éphémère, un gouvernement de circonstances et finalement d'apparence. Monsieur le Premier ministre, dès votre nomination à Matignon, le Rassemblement national avait fait un choix responsable, transparent et loyal. Vous prendre au mot lorsque vous vous disiez prêt à construire un texte garantissant, je vous cite, des dépenses maîtrisées, un effort juste et une France souveraine, et à tenir compte des attentes légitimes de nos 11 millions d'électeurs pour atteindre ces 3 objectifs. Pendientes de Francia, mirando también al impacto que esto tenga en el gobierno de Emmanuel Macron, también por supuesto con el mejor análisis geopolítico. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida seguimos con la mejor información en Negocios Televisión.